Bien, hola a todos. Hemos hasta ahora explorado el espacio de Ketz con dos ejemplos particulares que expresaban o pensaban la base del espacio de Ketz como discreta o continua. Ya en algún momento lo había advertido, esto no es general. Es posible que un único operador pueda tener ambos tipos de espectro. Y el ejemplo que también mencioné allá, vuelvo y lo traigo a colación, es la energía o el hamiltoniano. En el caso clásico ya sabíamos cómo distinguir, por ejemplo, un estado ligado a un estado libre. Un estado ligado tiene energías negativas, mientras que el estado libre tiene energías positivas. En mecánica cuántica tenemos una distinción extra. Entonces, si tenemos un estado ligado, sucede una cosa particular y es que el espectro es discreto. Si el estado es libre, el espectro de energía en este caso va a ser continuo. Entonces tenemos un ejemplo muy particular y muy especial e importante que ya presenta esa característica. Entonces es vital que generalicemos para este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo esencial, como es general, no importa en cuál de los dos casos estemos trabajando. Y como no va a depender, entonces yo puedo utilizarlo para el caso general que voy a suponer aquí. Lo interesante entonces es que vamos a suponer es que yo puedo identificar qué parte tiene espectro continuo y qué parte tiene espectro discreto, como dije acá. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que tengo un operador que yo identifico esa parte del espectro y a la parte del espectro discreto le asigno una base con cierto ordenamiento. Recordemos que el ordenamiento es irrelevante. Y a la parte con espectro continuo también le asigno su respectiva base. De este modo, entonces, yo puedo escribir la relación de completez de todo el espacio. ¿Ok? Entonces, esto sería para todo el espacio. Y esto ya lo había escrito en algún momento. En algún momento había escrito que la relación de completez tenía una parte discreta y este corre solamente sobre la parte del espectro discreto y una parte continua donde esto corre solamente sobre la parte del espectro continuo. Ahora, como estamos hablando de un observable, es un operador armítico, si tiene valores propios distintos, los Ketz asociados a valores propios distintos son ortogonales. Así que las relaciones de ortogonalidad van a ser la que ya conocemos para la parte discreta. Supongamos que ya he normalizado toda la base. ¿Listo? La que ya conocemos para la parte continua, donde aquí me falta un prima. ¿Ok? Y tenemos que los Ketz que están en la parte continua son ortogonales a los de la parte discreta. O sea, el espectro continuo y discreto pues no se cruzan y tengo que los valores de uno, los valores del espectro discreto nunca coinciden con los valores del espectro continuo. Entonces tengo esta condición de ortogonalidad entre esas dos bases. Vemos entonces que yo puedo definir dos subespacios. Un subespacio correspondiente a la base discreta y un subespacio correspondiente a la base continua. Y esos dos subespacios pues van a ser los que completen el espacio total. O sea, la suma de estos dos señores me hacen el espacio total de Ketz. Eso también se puede ver de acá. Entonces, yo puedo, por ejemplo, como he definido subespacio, yo puedo definir proyectores. Habíamos visto que los proyectores, la suma de proyectores de subespacios al final van a dar la relación de completez. Así que de aquí yo podría ya ver cuáles serían los proyectores. Yo puedo definir el proyector en el subespacio discreto como este y el proyector en el subespacio de espectro continuo, esta parte. ¿Qué es lo que van a hacer estos proyectores? Van a coger cualquier Ketz del espacio de Ketz y lo van a restringir al subespacio, bien sea al continuo o al discreto. ¿Ok? Y eso es lo que está expresado acá. O sea, cualquier Ketz del espacio yo lo voy a poder expresar como la suma de dos Ketz. Uno que está restringido al espacio discreto, que va a ser el Ketz alfa, la aplicación de este señor sobre el Ketz alfa, más una parte
que va a estar restringida al subespacio de espectro continuo, que va a ser el operador de proyección en el subespacio continuo actuando sobre este. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener un espacio, una división en los kets. Puede suceder pues que alguno no tenga alguno de estos, ¿ok? Y también puede suceder que pues a mí me interese solamente una región. Entonces, aunque el espectro del hamiltoniano tenga ambos, usualmente la parte interesante de un sistema mecánico cuántico va a estar en el estado ligado y van a ver que muchas veces simplemente nos restringimos a eso y nos olvidamos de la parte continua, o sea, nos vamos a prácticamente restringir a este pedazo. Ahora, supongamos que estamos trabajando que este operador con el que hemos construido esta base ya es un conjunto completo de observables compatibles. ¿Sí? Supongamos que es un sistema de una sola grado de libertad. Entonces, como él ya es un conjunto completo de observables compatibles, yo sé, y eso es uno de los ejercicios que ustedes en algún momento solucionaron, que si encuentro un operador que sea compatible con este, o sea, que conmute con este operador, él automáticamente ya está diagonalizado en la base que he construido acá. En otras palabras, si yo cojo la base y hago el sándwich, resulta que tengo tres pedacitos. Un pedazo que va a estar dado por el sándwich con la base discreta, que es esta, y me da una matriz diagonal, ¿cierto? Donde aquí estarían los autovalores de este operador. Y si hago el sándwich con la base continua, también me da diagonal, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de elementos matriciales que van a ser continuos. Y también me da diagonal. Ahora, en la parte que mezcla la parte continua y la discreta, voy a tener que esos elementos matriciales van a ser automáticamente cero. ¿Por qué? Porque estos elementos corresponden a subespacios distintos. ¿Ok? Y eso garantiza que este señor, que es compatible con los otros, o sea, para que sea compatible necesito que no mezcle los subespacios. ¿Sí? Eso también lo demostramos. Así que cuando este señor actúa sobre esta base, yo sé que va a estar restringido al subespacio de los discretos. Así que es ortogonal con este. Entonces, de esta manera generalizamos el caso en que tuviéramos un observable con ambos espectros. Pero, ¿qué sucede si yo tengo una situación donde me interesa, por ejemplo, trabajar observables con espectro discreto en conjunto con observables con espectro continuo? Supongamos que, por ejemplo, necesito esa situación si quiero tener un conjunto completo de observables compatibles. Y eso es lo que exploramos ahora. Veamos entonces esta situación que de hecho usualmente es la más interesante. Voy a suponer que tengo ya un conjunto completo de observables compatibles que está compuesto por tres observables. Sin embargo, dos de ellos voy a suponer que tienen espectro discreto y uno de ellos va a tener espectro continuo. Entonces, si es un conjunto completo de observables compatibles, hemos establecido que existe una base de kets propios simultáneos, ¿ok? Y sabemos que los números que aparecen aquí entonces van a ser tripletes que están permitidos. Entonces no van a aparecer todas las combinaciones de los valores propios de A y de B, sino solamente ciertas combinaciones que van a estar permitidas. Eso ya debería estar claro de lo que discutimos allá. Ahora, si tenemos esta base, entonces yo puedo construir la relación de completez, donde nuevamente aquí la suma la estoy haciendo solamente sobre los valores que van a estar permitidos en la base. ¿Sí? Entonces simplemente lo mismo que hemos hecho, sino que ahora, si se dan cuenta, entonces estoy combinando el hecho que uno de los observables tiene espectro continuo. ¿Ok?
Bien, entonces si yo tengo la relación de completez, yo sé que cualquier ket del espacio lo voy a poder expresar en términos de esa base, donde nuevamente entonces tengo que solamente van a aparecer las combinaciones que estén permitidas, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son estos señores? Lo mismo de siempre, fíjense, la filosofía es lo único que estoy haciendo y muchas veces lo que va a suceder es que simplemente estoy repitiendo lo que ya he hecho. Estos señores van a hacer la proyección en la base, que es lo que está acá. Ahora, esto es completamente general, ¿cierto? Quisiéramos tener una forma de visualizarlo un poquito más tangible. Y para esto entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la representación, cómo va a quedar. Y hacemos lo mismo que hacíamos en el caso discreto, donde ordenábamos la base, aprovechando que nos iban a repetir los pares, porque solamente iban a aparecer una sola vez cada par. Entonces voy a ordenar los pares y en vez de llamarlos por pares, le doy un índice a cada uno que lo voy a llamar L. De tal manera que entonces esta proyección ahora la llamo con un índice L y de una vez le doy la connotación de función de onda, psi. ¿Okay? Entonces aquí va a aparecer un phi que me dice que es una función de onda que depende de una variable continua que es precisamente los correspondientes al espectro continuo de este señor. ¿Qué sucede con los observables? Exactamente lo mismo. Entonces, como yo ya a estos pares, que son los únicos que van a aparecer en la base, los he etiquetado por un solo L, entonces van a quedar como una matriz, con dos índices, aquí con un solo índice. Pero entonces lo nuevo, lo realmente, digamos, maravilloso de lo que está sucediendo aquí, es que estos coeficientes ya no son simplemente números complejos, van a ser funciones complejas. ¿Sí? Entonces fíjense lo bonito, va a aparecer un vector de funciones de onda y esto después lo vamos a encontrar y va a ser algo interesante que va a aparecer por ejemplo en el átomo de hidrógeno, donde los electrones orbitando alrededor del núcleo no están representados simplemente por una función de onda, sino por una función de onda que tiene una estructura de este tipo. Y los observables también van a ser matrices, pero entonces sus elementos matriciales no son simplemente números complejos, sino funciones con imagen en los números complejos. Si se dan cuenta, es completamente general a lo que estábamos haciendo. Ahora supongamos que tenemos otro observable que va a ser compatible con A y B. Entonces, si tenemos un observable compatible, yo sé que necesariamente él tiene que quedar diagonalizado, porque, con A, B y C, y psi, con zeta, perdón. También tiene que ser compatible con el conjunto completo. Entonces, si este señor es compatible con los tres observables que conforman el conjunto completo, él necesariamente tiene que quedar diagonalizado. Eso lo discutimos hace unos segundos también. De tal manera que entonces, si yo hago la representación de él, su forma va a quedar así. Pero digamos que esto es un caso particular. En el caso general, y esto es digamos el mensaje ahorita que de pronto nuevamente queda un poco abstracto, pero que después va a quedar mejor sentado cuando veamos ejemplos, es el hecho que cuando yo tengo que combinar cosas de este tipo, entonces los kets van a quedar representados por vectores cuyos elementos van a ser funciones de onda. Y los observables van a quedar representados por matrices cuyos elementos van a ser también funciones en el espacio de kets. Bueno, funciones kernels, porque acordémonos que van a aparecer de forma integral cuando actúen sobre los estados. Entonces, de esta manera, concretamos y cerramos un ciclo donde hemos estudiado el espacio de kets
y hemos establecido algunas reglas para jugar en él. Con estas reglas ya podemos jugar de manera bastante libre. Sin embargo, no hemos centrado mucho nuestra discusión. Nuestra siguiente misión va a ser tratar de identificar mejor cómo van a ser los observables y cómo vamos a trabajar con ellos, cómo vamos a describirlos. Y vamos a así sentar las bases para ahí sí atacar lo que conocemos como la dinámica de un sistema mecánico cuántico. Así que no se lo pierdan. Hasta luego.